Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un caso que está envuelto en un poco de misterio todavía, ya que se dijo que todo había sido por causas naturales, por decirlo de alguna manera, pero hubo una condena también y a modo general no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Este es el caso de Natalia Martínez Bengoa. Nos ubicamos en el año 2007 en Piriápolis, Uruguay. Natalia Martínez Bengoa tenía 19 años. La noche del 19 de enero, Natalia sale con sus amigas a bailar a la discoteca llamada La Rinconada. Pasó toda la noche y Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un caso que fue muy conocido en la provincia de Córdoba, Argentina. Seguramente si son de ahí lo escucharon en algún momento y se lo conoce tanto con el nombre del victimario como de la víctima. En realidad una de las víctimas porque tuvo varias, pero el caso de una de ellas fue el que se dio a conocer más por los medios de comunicación. Lo que es importante a destacar en este caso es también que el victimario es hoy en día la segunda persona que lleva más años de condena en toda la Argentina. Yo por mi parte ahora les voy a estar presentando el caso con el nombre de la víctima, pero como les comenté ya saben que vamos a hablar bastante también del culpable. Así que sin nada más para decir, vamos a comenzar. Este es el caso de Gabriela Seppi. Nos ubicamos en Córdoba, Argentina, en el año 1986. Héctor Seppi era un conocido odontólogo de la provincia. El día 13 de enero de ese año se dirigió al campo para pasar unos días junto a su esposa. La pareja tenía una hija de nombre Gabriela, una adolescente de 16 años, de ojos azules, pelo castaño, descrita como una joven simpática y caprichosa, como la mayoría de las chicas de su edad. Ella planeó ese día quedarse y no formar parte del plan de ir al campo que tenían sus padres, puesto que su idea era ir a bailar junto a unos amigos de nombre Guillermo y Alejandro, de 17 y 18 años de edad, a Villa Carlos Paz, una ciudad muy turística de Córdoba que queda a 39 kilómetros, muy cerca de la capital, por lo que uno puede ir hasta allí para salir a bailar y luego regresar en un mismo día. Decidieron ir rumbo a la ciudad turística en el Fiat 600 de Guillermo, al cual le funcionaba mal el embrague, pero de todos modos optaron por ir en este vehículo a Carlos Paz. Los chicos salieron a bailar allí como lo tenían planeado y a eso de las 4 de la mañana deciden regresar a la capital. A pesar de los problemas que tenía el embrague, su viaje se dificultó, pero no debido a este, sino por la rueda derecha trasera, la cual se pinchó en medio de la ruta. Los amigos de Gabriela, inexpertos, intentaron cambiarla. La noche estaba bastante fresca, por lo que Gabriela caminaba de un lado a otro intentando entrar en calor, mientras sus amigos trataban de cambiar la rueda. En la ruta había mucho movimiento a esa hora, porque los boliches bailables de la zona ya habían cerrado, pero nadie se detuvo a ofrecerles ayuda. Hasta que en un momento notaron que un auto Ford Taunus se detenía enfrente de ellos. De este bajó un hombre, delgado, de hombros anchos y aspecto agradable, quien se acercó a los chicos y les ofreció ayuda amablemente. Los tres amigos aceptaron y el hombre se dirigió a su auto para buscar unas herramientas. Tardó demasiado tiempo en el auto buscándolas, pero esto al inicio a los tres jóvenes no les llamó demasiado la atención. Cuando salió, se acercó a los amigos y les entregó una llave cruz. Y los tres jóvenes, agradecidos, continuaron con su intento de cambiar la rueda. Pero lo que ahora sí les llamó la atención es que el extraño hombre se había quedado parado en el lugar con la mirada totalmente perdida. En ese estado, de la nada, pronuncia unas palabras dirigiéndose a Gabriela. ¿Tenés frío?, le preguntó. Y sin que ella pudiera responder, él se quitó la campera que tenía puesta y se la colocó sobre los hombros de la chica. Minutos después, el sujeto tomó un arma que tenía en la cintura y les apuntó a los tres jóvenes diciéndoles que estaban asaltados.
Los amigos, para defenderse, le dijeron que no le entregarían nada, pero ante el temor por la situación y ante el arma que el sujeto portaba, introdujeron sus manos en sus bolsillos intentando encontrar algo, pero lo único que tenían eran un par de monedas y un reloj barato que el asaltante finalmente no quiso tomar. A pesar de esto, parecía que el hombre había conseguido su objetivo, robarles todo lo que tuvieran a los amigos. Sin embargo, luego se acercó a Gabriela y le dijo: «Vos venís conmigo». Los amigos le suplicaron que no se la llevara, pero fue totalmente inútil, puesto que el sujeto la empujó y la metió dentro de su auto. Mientras hacía esto, les decía a los amigos: «Yo no soy ningún violador, no se preocupen que me la voy a llevar un ratito. Es un segundo, más adelante se las dejo». Así es como el hombre se sube a su Ford Taunus, llevándose todas las pertenencias de los chicos, las llaves de su Fiat 600 y a Gabriela. Arrancó y desapareció en la oscuridad. Los amigos de Gabriela, lo más rápido que pudieron, le informaron a la policía sobre este hecho e inmediatamente comenzó la búsqueda con esperanzas de encontrarla con vida. Pero obviamente no tenían ni idea de quién podría ser el hombre que había secuestrado a su amiga. Los únicos datos que pudieron darle a la policía eran que tenía un tatuaje en uno de sus brazos que decía Rocky y claramente que conducía un Ford Taunus. Con tan poca información, la policía tenía un trabajo muy complejo que hacer para encontrar a Gabriela. Aunque eran escasos, estos pequeños datos ayudaron a hacer avanzar la investigación, puesto que comenzaron a surgir noticias de otros delitos que un hombre con este tatuaje y en este auto estaban realizando a lo largo del país. El mismo día que este hombre se llevó a Gabriela, se tiene la noticia de que un hombre con tatuaje de Rocky en el brazo, que conducía un Ford Taunus, levantó a un chico que se encontraba haciendo dedo en la ruta yendo a la ciudad de Villa María, Córdoba. Este chico era Norberto Ortiz, quien regresaba de un festival en la ciudad de La Falda. El arma con la cual el hombre había asaltado a Gabriela y a sus amigos se encontraba dentro del auto, por lo que para que Norberto no sospechara nada, este sujeto comenzó a decirle toda una historia de que trabajaba en el ejército y demás, y así poder justificar la aportación de esta arma. Unos kilómetros después encuentran a otro joven haciendo dedo en la ruta, a quien también invita a subir. Esta vez se trataba de un chico de nombre Sergio Pieroni. Ahí es cuando el secuestrador vuelve a hacer de las suyas, puesto que amenazó y obligó a ambos jóvenes a que les robaran a unos pescadores que se encontraban en el camino. Para esto les entrega una pistola sin balas y él se queda con otra totalmente cargada. Con esta misma, cuando los chicos regresan de robarles a los pescadores, el hombre los vuelve a amenazar para que le entreguen lo robado y también todas sus pertenencias. Una vez que hace esto, los deja a ambos en medio de la ruta y se va. Luego de esto se tuvo la noticia de que un hombre con este tatuaje en el brazo roba un Peugeot 505 y abandona el Ford Taunus. La siguiente noticia es desde Venado Tuerto, ya en la provincia de Santa Fe, donde se informó que un sujeto, en ahora un Peugeot 505, evadió un control. Luego, en la localidad de María Teresa, también en la provincia de Santa Fe, un hombre con este tatuaje roba una camioneta Toyota, que luego apareció abandonada en Junín, Buenos Aires. A pesar de todos estos avisos, fue uno en particular el que hizo que la policía atara los cabos, por así decirlo, y se diera cuenta que era el mismo hombre el que estaba cometiendo todos estos delitos y también el secuestrador de Gabriela. Este aviso fue uno realizado a 29 días ya de la desaparición de la joven e informaba que un hombre había sido detenido en General Pacheco, Buenos Aires, por haber secuestrado a un taxi y a una familia entera. Una vez que lo detuvieron por esto, uno de los agentes se da cuenta del tatuaje que tiene en el brazo y da aviso inmediatamente, y es ahí cuando se dan cuenta que es ese hombre el que ya tienen detenido, no solamente el secuestrador de Gabriela, sino también el que venía cometiendo toda esta serie de delitos. El secuestrador es identificado como Roberto José Carmona, de 23 años, un hombre que se encontraba en pareja y que además tenía un hijo. Llevan a Carmona hasta Córdoba y en el viaje confiesa haber secuestrado, violado y asesinado a Gabriela Seppi.
Ahora, ¿cómo sucedieron todos los hechos la noche que Gabriela fue secuestrada según él? Pues él contó que luego de recorrer un par de kilómetros sobre la ruta, decidió ingresar por una avenida oscura y con muy poco movimiento. Gabriela, que estaba aterrada, decidió preguntar: ¿A dónde me llevas? Cállate, que acá el que habla soy yo, respondió su secuestrador. Luego ingresó a un camino de tierra y abusó sexualmente de ella. Según sus propias palabras, fue algo que se le ocurrió en ese momento. Y más tarde continuó el viaje pensando en qué hacer con Gabriela. Condujo un poco más sin destino fijo hasta que decidió volver a apartarse de la ruta. Para este momento ya se encontraban en la localidad de Toledo, que queda a unos 20 kilómetros de Córdoba. Y ahí fue cuando volvió a abusar de Gabriela mientras ella se encontraba en un ataque de nervios. Una vez que terminó, la bajó del auto, la hizo arrodillarse sobre la tierra y la asesinó. Cuando Carmona llega a Córdoba, un periodista se le acerca para hacerle preguntas, puesto que ahora era el asesino confeso de Gabriela. Pero este lo único que le responde es que la policía lo había torturado y golpeado para sacarle la confesión. De hecho, este mismo periodista le toma algunas fotos a Carmona, en donde se ve que tiene claramente golpes en el rostro. A pesar de esto, con un asesino confeso, ahora la pregunta era: ¿dónde está el cuerpo de Gabriela? Este fue encontrado expuesto a la intemperie a 50 metros de la ruta nacional, cerca de, como había dicho Carmona, Toledo, a más de 50 kilómetros de Villa Carlos Paz, donde ocurrió el secuestro. El cuerpo estaba de cara al piso y en su mano izquierda llevaba una etiqueta de cigarrillos. Por la autopsia se pudo determinar que Gabriela falleció por una herida debajo del ojo realizada por un proyectil calibre 22. La muerte fue inmediata. También se determinó que había sido abusada 2 veces efectivamente, como Carmona dijo. Ahora vamos a saltar directamente al día del juicio de Carmona, puesto que tuvo un debate bastante complejo y que también fue muy conocido. Ese día del juicio, Carmona estaba bastante molesto porque decía, como les conté, que lo habían obligado a confesar torturándolo, algo que no solo es inconstitucional, sino también que viola el principio de legalidad. Durante el juicio se tuvo muy presente la vida de Carmona, quien se había criado prácticamente en la marginalidad. El padre de Carmona, cuando él era niño, lo había abandonado tanto a él como a su hermano y a su madre. Ante este hecho, la madre decide dejar a ambos hijos en un orfanato. Carmona cuenta que este fue el primer instituto que le enseña a delinquir. Y así, encerrado y bajo estas enseñanzas, pasó la mayoría de su infancia y adolescencia. Para ser específica, desde los 11 hasta los 18 años de edad. La defensa de Carmona se aferró mucho a esta etapa en la vida de él, puesto que echaban la culpa a estas instituciones de menores de haberle enseñado justamente a cometer delitos. También tomaron esto muchos psicólogos y psiquiatras que hablaron en su defensa. Una de estas psicólogas dijo que Carmona, al matar a Gabriela, sentía que en realidad se estaba disparando a sí mismo. A esta misma mujer le preguntaron durante el juicio a quién pondría primero como culpable. Y dijo también que colocaría a la sociedad debido a estas instituciones de menores y la forma que tienen de cuidar y criar a los niños, puesto que según ella solo tienen la capacidad de producir psicópatas. Pero también en segundo lugar culpa a Carmona, puesto que él tiene la capacidad de decidir y de comprender sus propios actos. Otro testimonio importante de la defensa fue esta vez el de un psiquiatra, que dijo que Carmona era efectivamente un psicópata. Además dijo que las cárceles no le pueden brindar la reeducación que él necesitaría, puesto que estos son lugares donde los reclusos viven en condiciones infrahumanas, todos muy hacinados y en condiciones deplorables. Lugar donde no se puede reeducar ni ayudar a un psicópata a reinsertarse en la sociedad. Finalmente, los resultados del juicio fue considerar a Carmona como culpable y le dan una pena de prisión perpetua con reclusión de tiempo indeterminado por privación ilegítima de la libertad calificada, homicidio calificado y robo calificado y reiterado. A modo de defensa propia, Carmona a un periodista le dijo cuando le preguntó por qué había matado a Gabriela, que él no era consciente de lo que hizo, que estaba bajo los efectos de la droga, y que eso no se probó en el juicio.
Como les comenté al principio, Roberto José Carmona pasó gran parte de sus años privado de la libertad y es el segundo hombre con más años de cárcel en la Argentina. Hoy en día, con 58 años, lleva 44 de ellos privados de su libertad entre cárceles y orfanatos. ¿Pero por qué tantos años? Porque antes del asesinato de Gabriela y de los delitos que cometió durante esos días, ya había hecho otras cosas. La primera vez que delinquió fue a los 10 años, cuando abrió el auto de un policía y robó una pistola. Pero fueron otros delitos varios años después los más importantes. En 1979 fue detenido en Cosquín por privación ilegítima de la libertad y consumo de drogas. Y aquí vemos un, por así decirlo, modus operandi muy parecido al de Gabriela. Privación de la libertad y cometer un delito bajo los efectos de la droga. Por esto es condenado en el año 1982, pero luego por una ley de reducción de pena queda en libertad. Y luego en 1986 ocurre el asesinato de Gabriela. Carmona en la cárcel se convierte en un preso conflictivo. En 1988 atacó apuñalando en el estómago a un preso, el cual no le dejó tener relaciones sexuales con su esposa. No era la primera vez que esto sucedía, puesto que Carmona acosaba constantemente a los reclusos para que les facilitaran a sus novias o esposas. El recluso atacado se recupera de la puñalada y por esto Carmona durante la noche le tira en el rostro caramelo caliente, desfigurándolo completamente. En 1994 vuelve a atacar con un arma blanca a otro preso, un preso que era muy querido dentro del penal. Él lamentablemente fallece a causa de las heridas, pero varios presos querían ya lincharlo a modo de venganza. Roberto Carmona, sin dudas uno de los internos más peligrosos de la penitenciaría de San Martín, fue protagonista de un hecho que conmocionó el penal. En momentos en que el guardia permanente que tiene asignado su custodia lo dejó solo, 6 internos aprovecharon esta situación para tomarse revancha, vaya a saber por qué causa, e intentaron agredirlo. Inmediatamente Carmona ganó los techos de la cárcel y comenzó a sonar la sirena, pues los guardias pensaban que se trataba de un intento de fuga. Y quedó recluido en lo que se conocía como la Lorera. La Lorera es aquel lugar que tenemos allá. ¿En qué consistía su permanencia aquí? No podía tener contacto con nadie, no se llevaba con nadie, nadie compartía patio con él, nadie compartía actividades con él. Nunca él quiso recibir educación ni nada. Tenía, sí es cierto, pequeños beneficios. Por ejemplo, tenía la soledad y dormía aquí en esta cama. Y aquí vemos que tenía una pileta, como todas las celdas, y sí, lo que hay aquí detrás, que es un baño individual, donde tenía ducha propia, donde podía pasar ciertos momentos en soledad, con una instalación puesta especialmente para él. Esta es la celda donde durante años vivió el preso más emblemático y para algunos el más peligroso de la provincia de Córdoba. Luego de esto lo trasladan a una prisión en Chaco, en donde nuevamente vuelve a asesinar a otro recluso y a otro le produce lesiones graves. En 2006 la Corte Suprema declara como inconstitucional la reclusión por tiempo indeterminado, por lo que al año siguiente la defensa de Carmona reclama esto. Ante esta situación parecía que Carmona iba a salir en libertad, pero finalmente no sucedió, puesto que por un pleno constitucional establece que los declarados reincidentes no tienen derecho a la libertad condicional, aunque la Corte Suprema haya declarado inconstitucional la reclusión por tiempo indeterminado. En 2012 la justicia le reclama la muerte del último preso y ahí es condenado por homicidio nuevamente, recibiendo 20 años de prisión por homicidio simple. Pero no todo era malo para Carmona en la cárcel. Carmona tenía buen aspecto, por así decirlo, y por algún motivo, luego de que se dio a conocer que él había abusado sexualmente de Gabriela, estudiantes universitarias lo solían visitar en la cárcel para mantener relaciones sexuales con él. Un juez federal de ese entonces dijo al notar esta situación que es inexplicable lo que pasa por la cabeza de estas chicas.
son casos para psiquiatras. Carmona, a pesar de que hoy en día lleva más de 40 años privado de la libertad y sin tener ningún tipo de oportunidad ni esperanza de salir, no se siente mal por esto. De hecho, según él, le asusta la idea de salir de la cárcel. Dice que tiembla ante la posibilidad de quedar libre. Esto, según él, porque va a carecer de alimentos y de las comodidades, por así decirlo, que le da la cárcel. Y no solamente ahora sabemos que estaba cómodo ante esta situación, sino que también en 2014 comenzó a gozar de salidas transitorias. En estas salidas viaja desde Chaco hasta Córdoba para visitar a su esposa. Lo hace en una camioneta del servicio penitenciario y como es considerado un preso peligroso, lo acompañan 4 guardias. Esto hoy en día es un problema, puesto que es bastante costoso el viaje, trasladarlo desde Chaco hasta Córdoba y también que se necesite de tantos agentes para acompañarlo. Y según la policía, estas salidas transitorias se van a dar hasta que el presupuesto lo permita. Se le permite a Carmona estas salidas debido a que su hijo es cuadripléjico y lo debe atender, y además su mujer sufre de artrosis deformante que le impide moverse. Al principio incluso se le permitía a él dormir en la casa junto a su esposa, pero luego ya se decidió de que solo podía estar durante el día unas horas y luego la noche la debía pasar en alguna comisaría o penal. Y así, con todo esto, es como podemos cerrar la historia de José Carmona, el segundo hombre con mayor cantidad de años de cárcel en la Argentina, luego de Robledo Puch, y que fue apodado luego como la hiena humana. El padre de Gabriela dijo que siente compasión por Carmona, porque dice que sabe que todo se debe a una falta de educación de las estructuras sociales de nuestro país, por sus orígenes, por haber tenido un padre y una madre que lo abandonó. Sin embargo, reconoce que, aunque Carmona cumple su condena, nada va a devolver a su hija. Incluso el propio Carmona dijo que, por más que pase cualquier cantidad de años preso, nunca va a poder pagar lo que hizo, porque una vida no se paga con nada. Bueno, este fue el caso de Carmona y de Gabriela Seppi. A mí lo que me da bronca de este caso es que él dice que está cómodo, por así decirlo, en la cárcel. Siento que no lo está pagando como debería, como que está en su zona de confort estando en la cárcel. Y eso da bronca, sientes que no se puede tener la justicia que realmente Gabriela se merecería. Creo que uno cuando busca darle una condena a un preso es que sufra, por así decirlo, es que quiera la libertad y no la pueda tener y que sienta que está pagando realmente por lo que hizo. Y me gustaría leer mucho en los comentarios qué opinan ustedes respecto a este debate que se armó en el juicio, ¿no? Que la defensa culpaba a estas instituciones de menores por la crianza y la forma de cuidar a los niños. Y es un tema que venimos hablando últimamente en el canal, puesto que hace unos días les subí el caso de la bailarina del Bella, que trata un poco estos temas de la marginalidad. Si no lo vieron, les voy a estar dejando por acá arriba una tarjetita. Y creo que es un debate bastante interesante, los invito a hablar, a dar sus opiniones en los comentarios, siempre con total respeto. Yo creo que estas instituciones de menores sí tienen muchísima responsabilidad. La infancia para mí es una etapa crucial en la vida donde muchas cosas pueden afectar mucho psicológicamente, creo que esto ya lo dije en otro video, no me acuerdo, y repercutir de manera muy fuerte luego en la adultez. Sin embargo, no podemos considerar, para mí, cuando la persona ya es adulta y comete un delito, un asesinato, lo que sea, no podemos considerarlo una víctima. En ese momento ya es un victimario. Pero sí creo que hay que evitar eso, ¿no? Tenemos que ver qué hay en estas instituciones, qué se les está enseñando a los niños, cómo los estamos educando, cómo es el ambiente en el cual están creciendo. Obviamente la ideal sería que ningún niño nunca tenga que ir a este tipo de instituciones. Pero si la realidad es que, bueno, lamentablemente pasan estas situaciones de que hay padres que no se pueden hacer cargo y demás y terminan allí, que al menos les puedan dar una buena crianza, una buena educación. Pero lamentablemente si ya crecen y cometen delitos, se convierten en victimarios y tienen que pagar como se debe. Y otra institución también que cumple un rol bastante importante aquí, de última, son las cárceles o las prisiones, donde también esta idea de que esté todo en malas condiciones no es nada bueno. Técnicamente la idea en sí es reeducar para que estas personas se puedan reinsertar en la sociedad. Hay casos claramente de prisión perpetua en la que no van a salir nunca y eso es entendible, pero en los otros casos la idea es que puedan salir mejores personas y si esto no está sin cumplir un objetivo bastante importante que debería tener.
Es Denver en abril de madrugada. Hace mucho frío. Ella camina por las calles cubriéndose el vestido con una chaqueta. Solo piensa en llegar a su casa. Había pasado la noche de fiesta y tenía mucho sueño. De repente nota que alguien se acerca. No sabe quién es, pero sí distingue que le sonríe con unos cuidados dientes blancos, que hacían que su sonrisa resalte en lo oscuro de la noche. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo aquí como siempre les traigo un nuevo caso y como podrán haber visto en la duración del video, esta vez se trata nuevamente de un caso largo del cual se puede encontrar mucha información, así que vamos a poder conocer a fondo esta historia. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Kenya Monge. Kenya Monge nació el 26 de enero de 1992 en Honduras. Su madre, María, tenía tan solo 15 años cuando la dio a luz. Kenya era lo que María más amaba en el mundo, quería lo mejor para ella y entendió que debía arriesgarse y buscar mejores oportunidades, puesto que en su país, Honduras, la pobreza era generalizada. Así, en 1993 decidió partir hacia los Estados Unidos. Y por más de que le resultaba lo más doloroso que había hecho en su vida, debió dejar a su hija Kenya en Honduras, al cuidado de su abuela. La realidad era que María era aún solo una niña, tenía 16 años, y le sería mucho más difícil y tardado manejarse en otro país, en donde además se hablaba otro idioma, si tenía que cuidar a una bebé de poco más de un año. María sabía que Kenya tendría una mejor vida junto con su abuela, pero claramente quería que Kenya se fuera a vivir con ella a los Estados Unidos de forma permanente en cuanto fuera posible. En 1994, María conoció a un hombre llamado Anthony Lee. Iniciaron una relación que se intensificó rápidamente. Pronto se casaron y tuvieron 2 hijos, de nombre Kimberly y Anthony. En 2004, cuando Kenya tenía tan solo 12 años, decidió cumplirle el sueño a su madre y se fue a vivir a los Estados Unidos. La familia Monge Lee vivía en Aurora, Colorado, ciudad ubicada directamente al este de Denver. Aurora es la tercera ciudad más grande de todo Colorado. María para este momento no podía estar más feliz. Su familia por fin estaba completa y unida. Kenya hablaba muy poco inglés cuando llegó al país, pero empezó a aprender muy rápido y nunca dejó que eso la detuviera. Tony, el esposo de María, llegó a entablar una muy buena relación con Kenya, incluso llegó a quererla como si fuera su propia hija y ella a él como si fuera su padre. De hecho, solo a las pocas semanas luego de que ella llegó a los Estados Unidos, ya comenzó a llamar papá a Tony. Kenya también se unió a sus medios hermanos, sobre todo a Kimberly, y ambas se volvieron mejores amigas. Todo parecía ir perfecto para la familia Monge Lee. Después de haber pasado su infancia en Honduras, donde las oportunidades son escasas, cuando Kenya llegó a los Estados Unidos nunca dio nada por sentado. Estaba decidida a aprovechar todo lo que su nuevo país tenía para ofrecerle. Se destacó en sus clases en la escuela secundaria, y no solo académicamente, puesto que además de ser muy inteligente también era extremadamente amable y cariñosa. Hizo amigos fácilmente, gracias a su personalidad cálida y divertida. Tenía una vida social activa, pero también disfrutaba relajarse en casa con su familia. Al graduarse, comenzó a asistir a una universidad local en Denver, donde estudió radiodifusión. Para ese momento, Kenya había iniciado una relación con un joven llamado Louis Easton, y rápidamente decidieron mudarse juntos a un apartamento. Kenya se sentía muy bien con lo que ya había logrado hacer en su corta vida, y para ese momento se sentía lista para comerse el mundo. La noche del 31 de marzo de 2011, cuando Kenya ya tenía 19 años, decidió salir de fiesta con sus amigos. Los jóvenes aún no tenían edad legal para beber, por lo que solían utilizar identificaciones falsas para ingresar a bares y clubes en el centro de Denver. Esa noche decidieron ir al 24K, un club nocturno ubicado justamente en el centro del estado de Denver. A medida que avanzaba la noche, bebieron y se emborracharon mucho. A Kenya no le tomó mucho tiempo comenzar a sentir los efectos del alcohol. Lo que sucede luego no se sabe con exactitud, puesto que Kenya terminó fuera del club, pero no se sabe bien cómo fue que terminó allí.
Algunos dicen que ella les dijo a los amigos que se iba al baño y jamás regresó, y otros dicen que la echaron del club por estar demasiado borracha. Sea de cualquiera de estas dos maneras, ella terminó sola en la calle, habiéndose dejado dentro del club su bolso con sus llaves y su teléfono. Sus amigos la buscaron, pero al no encontrarla, simplemente pensaron que se había regresado a su casa sola o que se había encontrado con algún conocido y se fue con él. Aunque otra cosa que tampoco se sabe es por qué a los amigos no les resultó extraño que ella se fuera sin sus pertenencias. Llegó la mañana siguiente del viernes 1 de abril y el novio de Kenia se percató de que la joven jamás había regresado al departamento la noche anterior. Tampoco había ni llamadas ni mensajes de ella. Kenia había salido muchas noches y siempre regresaba a horario al departamento. Y si no lo hacía, el novio estaba seguro de que le contaría a dónde iría. Louis entonces se preocupó y llamó a la hermana de Kenia, Kimberly, le preguntó si sabía algo sobre ella. Y Kimberly le respondió que no. Louis entonces le dice que necesitaba hablar urgente con sus padres para ver si habían escuchado algo sobre ella. Por lo tanto, Kimberly llamó a sus padres y les contó que Kenia jamás había regresado a su casa la noche anterior. Tony y María inmediatamente corrieron a casa del trabajo. Llamaron a todos los que pensaron que podían tener idea de dónde estaba Kenia, pero nadie sabía nada. Sobre todo llamaron al grupo de amigas con las que Kenia normalmente solía salir, pero les dijeron que la joven había salido con sus otras amigas y que no la habían visto en toda la noche. Estas otras amigas de Kenia eran chicas con las que ella no era tan cercana. La familia no las conocía y además Kenia nunca antes había salido de noche con ellas, por lo que no conocían el comportamiento nocturno, por así decirlo, uno del otro. Por ejemplo, no sabían si era normal o no que Kenia se fuera sola del club. Esa tarde, las amigas con las que Kenia había salido se dirigieron a la casa de la familia. Tony, María y Kimberly estaban muy exaltados y les hacían pregunta tras pregunta sobre todo lo que había sucedido la noche anterior. Ahí fue cuando las chicas les admitieron a los padres de Kenia que habían utilizado identificaciones falsas para ingresar al club 24K. También agregaron que la última vez que vieron a Kenia fue después de la medianoche. Tony y María no tenían ni idea de que Kenia utilizaba identificaciones falsas. Esto realmente a ellos les sorprendió mucho, puesto que siempre habían visto a su hija como muy responsable. Nunca antes había tenido algún tipo de problema con la ley. Las amigas también trajeron el bolso de Kenia con su teléfono, sus llaves y su billetera dentro. Explicaron que ella había dejado todas sus cosas en la mesa dentro del club. Al ver esto, Tony, María y Kimberly sintieron un frío intenso que les recorría todo el cuerpo. Sabían que Kenia no iría a ninguna parte sin su teléfono. Ahora no tenían dudas de que algo andaba muy mal. Hola, soy Travis, el tipo que te llevó anoche. Furgoneta blanca espeluznante. ¿Llegaste bien a casa? Tony descubrió este mensaje en el celular de Kenia. El mismo provenía de un número que no estaba agendado. En ese momento, Tony sintió algo de esperanza, puesto que quien quiera que fuera ese Travis podría llegar a saber cuál era el paradero de Kenia. Así llamó al número varias veces, pero nadie respondió. Frustrados y abrumados por la preocupación, Tony y María tomaron la decisión de presentar una denuncia por persona desaparecida. Pero cuando Tony le explicó la situación a uno de los agentes de policía, este tuvo una actitud bastante despectiva, diciéndoles que lo más probable era que ella aparecería pronto, puesto que, como dicen siempre, ella es una chica joven que seguramente se fue con algún amigo, con algún conocido y que ya volvería a casa. Además, también le dijeron que no podían hacer ningún tipo de reporte hasta que ella no lleve 72 horas desaparecida. Al día siguiente, el 2 de abril, Tony recibió una llamada en su celular. Sorprendentemente, era Travis, el misterioso sujeto con quien había intentado ponerse en contacto para ver si sabía algo sobre Kenia. En esta llamada, Travis le contó a Tony que había visto a Kenia en la calle afuera del club 24K, hablando con un vagabundo alrededor de las 2:30 de la mañana. Le preguntó si necesitaba ayuda y ella dijo que sí, que necesitaba su auto, el cual estaba estacionado en otro club. Dice que Kenia estaba muy borracha, por lo que él se ofreció a llevarla hasta su auto. Condujeron hasta el club, pero no pudieron encontrar el vehículo, por lo tanto Travis se ofreció a llevarla en el suyo. Ella le dio la dirección del departamento que compartía junto con su novio
y él le dijo que estaba muy cerca de una panadería en donde alquilaba un espacio para trabajar, por lo que conocía muy bien esa zona. Travis comenzó a conducir dirigiéndose a esa dirección, pero en un momento Kenya le dijo que quería comprar cigarrillos, aunque realmente no tenía dinero. De todos modos, se detuvieron en una gasolinera, sin embargo esta estaba cerrada. Entonces Kenya vio a un hombre de rasgos asiáticos fumando cerca, el cual se hacía llamar Dan. Kenya se acercó a él y el hombre le dio un cigarrillo y ambos se pusieron a fumar juntos, incluso también a hablar en español. Según Travis, ambos, luego de estar hablando por un rato, se fueron juntos. Y esa es la última vez que él vio a Kenya. Tony realmente dudaba un poco de la excéntrica historia que le contaba Travis, pero simplemente le agradeció por la información. Con esta nueva data, Tony decidió llamar a la policía y les comentó lo nuevo que sabía, que Kenya se había ido supuestamente con un hombre desconocido en medio de la noche. Les suplicó que presentaran un informe de persona desaparecida, pero los agentes aún se negaban porque no habían pasado las 72 horas. Tony claramente estaba muy molesto por la falta de preocupación y decidió continuar la búsqueda por sus propios medios, recurriendo al único dato que tenía, Travis. Lo volvió a llamar, pero esta vez comenzó a interrogarlo. Travis entonces sugirió que él y Tony se reunieran en la gasolinera donde había visto a Kenya por última vez. Tony estuvo de acuerdo y le dijo que podía estar allí ese mismo día. Al colgar el teléfono, Tony tomó su pistola de 9 milímetros. María, al ver esto, le preguntó preocupada qué era lo que estaba haciendo, y ahí Tony le contó que ante la despreocupación de la policía, él decidió tomar el asunto por sus propias manos y que iba a encontrarse con Travis en la gasolinera. A María claramente no le gustaba para nada que su marido fuera a encontrarse con un hombre desconocido. Temía de que pudiera llevar un arma y esté dispuesto a hacer algo malo, o incluso de que Tony quizás, ante los nervios y la preocupación, termine impulsivamente haciendo algo no debido. María entonces le rogó a Tony que no fuera, pero este le dijo que no tenía otra opción y finalmente se fue a encontrarse con Travis. María de todos modos se quedó muy preocupada, por lo que decidió llamar a la policía y explicarles lo que iba a hacer Tony, que se iba a encontrar con este sujeto y que incluso había llevado un arma. La aportación de armas en el estado de Colorado es legal, por lo que no había ningún tipo de problema con que la policía lo supiera. La policía entonces acordó enviar un agente a la gasolinera donde Travis y Tony iban a reunirse para acompañar a Tony y también estar atento por si las cosas se salían de control. Cuando Tony llegó a la gasolinera, el agente ya estaba allí, al igual que Travis junto con un amigo que había traído. Al parecer, este sujeto también había tomado sus propias precauciones. Estacionaron la camioneta blanca y Travis se acercó a hablar con Tony. En esta conversación, Travis le dijo lo mismo que ya habían hablado por teléfono durante ese día, que él iba junto con Kenya en su camioneta y ella le pidió que por favor se detuviera en la gasolinera para comprar cigarrillos. En esta conversación él agregó que Kenya estaba muy alterada, por lo que Travis intentó enseñarle algunos ejercicios de respiración. En ese momento fue que vieron a un hombre de rasgos asiáticos que pasaba y Kenya se acercó a pedirle cigarrillos. Hablaron un rato y luego la joven se fue con él. Tony como que estudiaba un poco a Travis mientras hablaba. Para él le parecía genuino y digno de confianza. Además, por su apariencia parecía una persona muy pulcra y cuidada. Allí también se enteró de que su nombre completo era Travis Forbes. Pero de todos modos para Tony había algo extraño, puesto que no podía imaginarse a Kenya yéndose con un sujeto desconocido en el medio de la noche. El oficial de policía también pensó que la historia de Travis sonaba extraña. Por lo tanto, le pidió a Tony que les diera a él y a Travis un poco de privacidad para poder hacerle preguntas por su propia cuenta. Y mientras el oficial hablaba con Travis, Tony aprovechó y caminó hacia su camioneta blanca. A medida que se acercaba, comenzó a sentir un fuerte olor a lejía, y esto le llamó mucho la atención. Entonces decidió llamar a la gente y le comentó sobre el fuerte olor que sentía. El oficial se acercó a la camioneta y sintió lo mismo, un muy fuerte olor a químico. Por ende, el policía le preguntó a Travis si podía echar un vistazo dentro de su camioneta, a lo que el hombre accedió. Al abrir la parte trasera del vehículo, reveló un interior totalmente impecable, totalmente cubierto con alfombras nuevas. Pero en el sector de adelante, en las partes del asiento del conductor y del pasajero, estaba todo totalmente desordenado y sucio. Había envoltorios de comida y otra basura esparcida por todos lados.
Al oficial esto sí le pareció un poco sospechoso, pero realmente no eran motivos suficientes para detener a Travis. Cuando estaban a punto de irse, Travis se acercó a Tony una vez más y comenzó a llorar desenfrenadamente y a pedirle perdón a Tony, diciéndole que deseaba con todas sus fuerzas haberle dicho a Kenya que se fuera con él y haberla dejado en su departamento y nunca haber permitido que se fuera con ese desconocido. Tony le agradeció la ayuda y le tendió la mano para que la estrechara, pero cuando Travis la tomó, su mano temblaba violentamente. En ese momento Tony lo supo. Travis había sido la última persona que vio a Kenya. Después de las 72 horas, finalmente la policía tomó a Kenya como una persona desaparecida. Y así comenzó la investigación el día 4 de abril. Al frente de la investigación estaba el detective de la policía de Denver de nombre Nash Gurul, de la unidad de personas desaparecidas y explotadas. Otro detective de apellido Estrada estaba allí también para ayudar en caso de que se convirtiera en una investigación de homicidio. La familia y los amigos de Kenya se habían pasado todos los días anteriores repartiendo volantes de persona desaparecida y buscando por todos lados. Había carteles sobre Kenya en todas partes. Su desaparición afectó a muchas personas, prácticamente toda la comunidad estaba en estado de shock. El día 6 de abril, Travis es llevado a la comisaría de la policía de Denver para una entrevista formal. Travis le repitió a la policía la misma historia que le había contado a Tony. Esta vez agregó que después de que Kenya se fue con el sujeto, él se fue de la gasolinera y se dirigió a la casa de su novia, una joven de nombre Kerry Humphrey. Dijo que llegó entre las 3 y las 3:30 de la mañana. Luego también agregó que se fue a su trabajo a las 8:30 de la mañana del 1 de abril. Sin embargo, cuando los agentes revisaron los registros telefónicos de Travis, se dieron cuenta que a la hora que él decía, él no estaba cerca de la casa de su novia, y esta sería la primera vez que lo atrapan con una mentira. Y esto era solo la punta del iceberg, puesto que los agentes también comenzaron a investigar a Travis y se dieron cuenta de que tenía un amplio historial criminal. Cuando tenía tan solo 17 años, Travis fue acusado de interrumpir en 16 casas y negocios diferentes, robando más de $15,000 en efectivo y bienes. Cuando la policía registró su habitación, descubrieron ropa interior de una mujer que estaba rasgada y tenía escrita la letra M con un marcador negro. Travis fue condenado por 2 cargos de robo y sentenciado a 9 años de prisión. Pero en lugar de ir preso, se le ordenó inscribirse en un campamento militar. Sin embargo, pasó tan solo 2 meses en este campamento antes de ser expulsado. Luego fue puesto en libertad condicional. Al año siguiente, en 1999, fue atrapado portando un cuchillo y violando su libertad condicional. Rompió este toque de queda unas 43 veces. Y esto resultó en que lo enviaran a correcciones comunitarias. En 2004 también fue acusado de arrojarle piedras a mujeres que corrían en la calle y se declaró culpable del cargo de acoso con fuerza física y fue a la cárcel por 1 mes. Luego también fue declarado culpable nuevamente por robo y pasó 3 años en prisión. En el momento en el que Kenya desapareció, Travis estaba en libertad condicional por un cargo de violencia doméstica. El detective de homicidios de Denver habló de cómo los delitos de Travis comenzaron siendo menores y fueron creciendo y haciéndose cada vez más violentos. Empezó con robos y luego pasó al acoso y asalto. Comenzó a volverse un poco más severo cada vez. El detective creía que la violencia emocionaba a Travis. 2 de sus exnovias incluso lo describieron como atravesando una especie de transformación cuando participaba en juegos de roles sexuales. Para este momento y con todos estos datos, los detectives sinceramente ya no tenían muchas esperanzas de encontrar a Kenya con vida. El día 8 de abril, el portavoz de la policía de Denver dijo las siguientes palabras: "Tenemos muchos casos perdidos. Nadie piensa que esta chica se escapó. Tenemos razones para creer que lo que sucedió no es bueno. Estamos muy preocupados". El 5 de abril, la propietaria de Davis Bakery and Café, llamada Monica Poole, llevó hasta la policía unas imágenes de una cámara de vigilancia donde se veía a Travis Forbes. En esta panadería, Travis alquilaba un espacio para hornear unas barras de granola sin gluten para su negocio. Las barras se llamaban Forbes y las vendía a otros negocios de la zona.
Esta era la panadería a la cual Travis se refería, que quedaba cerca del departamento de Kenya. Monica Poole, la dueña, tenía una gran cantidad de información sobre Travis. Ella le dijo a la policía que quedó muy extrañada cuando fue a la panadería a la mañana siguiente del día en que Kenya desapareció y se dio cuenta de que las cámaras de vigilancia estaban apagadas. Revisó las grabaciones y la que estaba justo antes de que se apagaran las cámaras mostraba a Travis solo en la panadería alrededor de las 7:30 de la tarde del día 1 de abril. Ella pudo ver que él estaba usando guantes largos de látex para limpiar. A pesar de que Travis les había contado a los agentes de policía que él había dejado la casa de su novia el día 1 de abril para ir a trabajar, realmente él no tenía que ir ese día a la panadería. Otra de las imágenes que tomaron las cámaras antes de ser apagadas mostraba a Travis empujando un carrito con una hielera blanca grande hacia el congelador de la panadería. Esta hielera había sido sellada con cinta adhesiva. Luego también fue captado llevando un rollo de alfombra a la panadería. Más tarde regresó a su camioneta con lo que parecía ser una botella de lejía, y después de esto apagó las cámaras de vigilancia. Los detectives entonces decidieron entrevistar a dueños de otros negocios que se encontraban cercanos a la panadería. Un hombre dijo que ese día había visto a 2 hombres quemando un barril detrás de Davis Bakery. Agregó también que una camioneta blanca estaba estacionada cerca. El dueño de otro negocio les dijo a los detectives que el día 2 de abril había visto a Travis limpiando una gran hielera blanca en la parte trasera de su camioneta, que estaba estacionada detrás de la panadería. También notó que Travis llevaba como una especie de corte en el brazo. Le preguntó entonces qué le había ocurrido y Travis le respondió que se había peleado con un vagabundo mientras dormía en su camioneta. El caso de Kenya estuvo en todos los canales de noticias de Colorado, además de en los titulares fuera del estado. Travis Forbes, a pesar de ser el principal sospechoso, parecía disfrutar dando entrevistas a los medios. En ellas se lo ve emocionado, además repasa todas las cosas que podría haber hecho esa noche para evitar que Kenya se fuera con ese hombre desconocido. Luego parece incluso fingir que olvidó el nombre de ella. Empezó a referirse a ella como la chica desaparecida. We met the missing girl. What's her name? Kenya. Monica Poole, la propietaria de Davis Bakery, recordó que además de comportarse de manera sospechosa en las imágenes de las cámaras de vigilancia, Travis también dijo e hizo algunas cosas extrañas durante las semanas siguientes a la desaparición de Kenya. Como por ejemplo, había empezado a decir que tenía que cambiarse el nombre y salir del país, puesto que esa chica le había arruinado la vida. A aproximadamente un mes de la desaparición de Kenya, Travis, a pesar de las crecientes sospechas en su contra, se montó en el auto de un amigo y condujo hasta Austin, Texas. Los detectives continuaron analizando cada detalle de la historia de Travis. El hecho de que se fuera a Texas le jugó claramente aún más en contra, puesto que obviamente las personas inocentes no huyen a medida que una investigación avanza. Los investigadores decidieron entonces interrogar a la novia de Travis, Kerry Humphrey, con quien dijo que había estado entre las 3 de la mañana y las 8:30 del día 1 de abril. Ella confirmó la historia, dijo que efectivamente ellos habían estado juntos ese día y en esas horas. Durante los días siguientes, los agentes buscaron a pie, a caballo y en helicóptero. Si bien técnicamente todavía estaban buscando a una persona viva, desafortunadamente también sabían que tenían que buscar restos humanos en zanjas y vías fluviales. Estas búsquedas nunca arrojaron nada, a pesar de que se llevaron a cabo de una forma muy minuciosa. El día 4 de mayo, Travis es arrestado en Austin, Texas, debido a que su amigo lo había denunciado por haberle robado el auto. El detective Gurul se dirigió hasta Austin y conoció a Travis en la comisaría donde estaba. Allí lo entrevistó durante 3 horas, en donde le realizó muchísimas preguntas sobre las imágenes que habían mostrado las cámaras de seguridad de la panadería. Gurul contó que Travis explicaba todo, dijo que tenía una explicación para absolutamente todo, desde lo que hizo con la hielera, con el barril, con la alfombra, etc. También le preguntaron si Travis había tenido relaciones sexuales con Kenya esa noche, sin embargo él se negó a dar detalles sobre esto. Antes de continuar declarando, Travis pidió un abogado y el detective Gurul, por su parte, le presentó a Travis una orden de registro para recolectar una muestra de su ADN.
El día 30 de junio, Travis fue extraditado al condado de Jefferson, en Colorado. Sin embargo, su amigo retiró los cargos de robo de auto en su contra, por lo que fue puesto en libertad. Una vez de vuelta en Colorado, Travis se fue a vivir a Fort Collins, su ciudad natal. Este es el hogar de la Universidad Estatal de Colorado, así que no era precisamente el lugar donde los detectives querían que viviera Travis, considerando que era sospechoso de haber participado en la desaparición de una joven universitaria. Por este motivo, los detectives de Denver comenzaron a vigilar a Travis Forbes. Lo seguían siempre cada vez que salía a bares y clubes nocturnos. Así vieron cómo la policía de Fort Collins lo detuvo un día, por haber estado muy borracho, gritando y molestando a las personas. Los detectives de Denver se acercaron hacia la policía de Fort Collins y les explicaron quién era realmente Travis y por qué lo estaban vigilando tanto. Después de ser detenido, Travis realmente comenzó a calmarse y los detectives de Denver sabían que no tenían muchos más motivos para seguir vigilándolo cuando él ya no estaba causando realmente problemas, por lo que decidieron cortar finalmente esta vigilancia. Tomar esta decisión se convertiría en algo que los detectives de Denver lamentarían por el resto de sus vidas. Tiempo después, los agentes fueron notificados de que alguien había producido un incendio en un departamento. Inmediatamente se dirigieron al lugar junto con los bomberos y una ambulancia, puesto que había una joven atrapada dentro del departamento. La chica, para salvarse la vida, saltó por una de las ventanas y afortunadamente fue auxiliada. Logró responder a algunas preguntas y luego fue trasladada al hospital, donde quedó en estado de coma. En estas preguntas que respondió la joven, dijo que había sido atacada y abusada por un hombre, y que fue esta misma persona quien produjo el incendio. La chica en cuestión era Lydia Tillman. Tenía 30 años en ese momento, era originaria de Longmont, Colorado, y había trabajado en Nueva York como sommelier durante 6 años antes de regresar al estado de Colorado a principios de 2011. Al investigar el departamento, los agentes encontraron con que se había esparcido lejía por todo el lugar antes de incendiarlo, por lo que la policía no tenía nada con qué trabajar en términos de encontrar pruebas forenses. Sin embargo, los investigadores pudieron recoger ADN microscópico que se encontraba dentro de las uñas de Lydia. Esto inmediatamente fue enviado al laboratorio para su análisis. El día 7 de julio, el detective de Fort Collins que dirigía la investigación sobre el caso de Lydia se puso en contacto con el detective Gurul y le preguntó sobre ese hombre sospechoso que ellos y todos los agentes de Denver habían estado vigilando el último tiempo. Al comparar ambos casos, los detectives creyeron que podía ser muy probable que la persona detrás del ataque a Lydia sea también la responsable de la desaparición de Kenya. El detective Gurul estaba convencido de que el responsable del ataque a Lydia era Travis Forbes. Sobre todo le llamó muchísimo la atención la utilización de lejía en el departamento. Travis estaba nuevamente siendo vigilado por los oficiales de Fort Collins y Denver. Pasaba sus tardes en el centro, no yendo a bares nocturnos como antes. Simplemente se la pasaba mirando a mujeres de reojo por las calles. En las primeras horas del 10 de julio, los detectives observaron cómo Travis entablaba una conversación con una mujer por unos 30 minutos aproximadamente. Luego comenzaron a caminar juntos. Un oficial, haciéndose el distraído, se acercó a Travis y comenzó a hacerle algunas preguntas. Travis parecía un poco nervioso y le dijo a la gente que su nombre era Travis Kennedy y no Travis Forbes, como realmente se llamaba. No tenía ninguna identificación, tampoco un número de teléfono y según él tampoco podía recordar su dirección. Para ese momento, la mujer con la que Travis había estado hablando se fue y los agentes tuvieron que dejarlo ir. Luego Travis apareció unos 20 minutos después habiéndose cambiado la camiseta y poniéndose un sombrero. Ahora había empezado a seguir a otra mujer que estaba visiblemente borracha. Los agentes se dieron cuenta de que en cualquier momento podía pasar algo malo. Tenían que sacar urgentemente a Travis de las calles. Alrededor de las 3 de la mañana arrestaron a Travis por mentir sobre su nombre a la policía. No le mencionaron que era sospechoso del ataque a Lydia, solo lo estaban reteniendo por un delito menor y fácilmente podría hacer una fianza. Casi a las 11 de la noche del día siguiente, Travis estaba a punto de pagar su fianza. Pero los investigadores forenses habían estado trabajando incansablemente para analizar el ADN encontrado debajo de las uñas de Lydia.
Lo compararon con la muestra que Gurul le había tomado a Travis mientras estaba detenido en Texas por cargos de robo de auto. Finalmente, las muestras de ADN coincidieron. Así, alrededor de la medianoche del 12 de julio, Travis ingresó nuevamente en la prisión de Fort Collins, esta vez bajo sospechas de intento de asesinato, agresión sexual e incendio provocado. El 26 de agosto, el detective Gurul fue a Fort Collins para entrevistar a Travis. Necesitaba sacarle más información para poder vincularlo con la desaparición de Kenya. Pero resultó que Gurul no tuvo que esforzarse demasiado para recopilar esta información. Travis le puso las cosas muy fácil al detective. Le dijo que le iba a contar absolutamente todo, pero que quería antes hacer un trato. Le dijo a Gurul que le contaría detalle por detalle todo lo que ocurrió la madrugada del 1 de abril, pero le pidió que no fuera a la cárcel etiquetado como delincuente sexual. Y todos sabemos el por qué seguramente le pidió esto. También le pidió que los fiscales no buscaran la pena de muerte en su contra. Travis Forbes debía comparecer en corte el próximo mes de octubre por intento de asesinato y asalto, entre otros. Eso en torno a un supuesto ataque contra una mujer identificada como Lydia Tillman, a quien supuestamente también intentó de incendiar el apartamento. Sin embargo, la Fiscalía de Fort Collins informó hoy que Forbes llegó a un acuerdo legal evitando un juicio y que el día 27 de este mes se conocerá su sentencia. El relato de Travis sobre lo sucedido la madrugada del 1 de abril es el siguiente. Él y un amigo habían visto a Kenya sola cerca del club 24K hablando con un vagabundo, y le preguntaron si necesitaba ayuda para llegar a casa. Intentaron conseguirle un taxi que la llevase al departamento de su novio, pero no pudieron encontrar uno, así que los tres se subieron a la camioneta de Travis. Él dejó a su amigo en su departamento, y entonces Kenya se desmayó en la camioneta. Travis se detuvo y se subió encima tratando de abusar de ella. Sin embargo, ella se despertó y comenzó a luchar contra él, así que él la estranguló hasta la muerte. Colocó su cuerpo en la hielera que tenía en su camioneta y lo cerró con cinta adhesiva. Luego la colocó en el congelador de la panadería mientras pensaba dónde la enterraría. Se decidió por Kingsburg, un pueblo ubicado en el condado de Well, donde cavó una tumba poco profunda bajo una arboleda cerca de la Interestatal 76. Al regresar de la panadería, Travis limpió el interior de su camioneta con lejía y quemó todo lo que Kenya había tocado en el barril. Además, gracias a las cámaras de seguridad de algunos lugares, se puede reconstruir también los momentos previos a que Kenya se encontrara con Travis. En estas imágenes reales se la ve un poco desorientada por estar seguramente bajo las influencias del alcohol, ingresando a un edificio. Se sienta en el suelo y conversa con un hombre. Pasados unos minutos sale descalza con los zapatos en la mano. Fue en ese momento que Travis Forbes la vio. Aunque el caso haya sido cerrado por las autoridades tras meses de investigaciones, para la madre de Kenya es doloroso ver los últimos minutos de su hija. Sentí quería salir corriendo, como una desesperación, quería ir a buscar, como que esto estaba pasando en este momento, pero ya nada podía hacer. El 7 de septiembre, Travis junto con los detectives se dirigieron a Kingsburg para que les mostrara dónde había enterrado a Kenya. Cuando llegaron al lugar, Travis parecía verse emocionado y comenzó a llorar. Una vez que recuperaron el cuerpo de Kenya, mientras regresaba Travis con los agentes a la prisión, Travis le decía al detective Gurul cosas como, por ejemplo, bueno, ¿estás feliz ahora? ¿Estás feliz de haberla encontrado? El 26 de septiembre de 2011, Travis se declaró culpable de asesinato en primer grado de Kenya Monge durante su audiencia de asesoramiento. Lo que hice fue horrible y cobarde, fue un error, dijo. Por favor, recuérdame cómo era, no como el monstruo en el que me he convertido. Inmediatamente después de esto fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Cómo un ser humano puede hacer así? ¿Cómo le puede quitar la vida a una niña inocente? ¿Cómo? ¿Por qué le hizo esto? También se declaró culpable del intento de asesinato de Lydia Tillman y contó exactamente cómo habían pasado las cosas. El 4 de julio, apenas 4 días después de haber regresado a Colorado de Texas, Travis salió a cazar. Y uso esa palabra porque literalmente él andaba merodeando buscando una mujer para atacar.
Ese día, Lydia caminaba hacia su casa después de ver el espectáculo de fuegos artificiales en el centro de Fort Collins. Como era nueva en el área, no conocía a mucha gente. Mientras ella caminaba hacia su departamento, no tenía ni idea de que alguien la estaba siguiendo. Travis Forbes empujó a Lydia hacia el interior de su departamento y una vez allí abusó de ella y la intentó estrangular. Luego la golpeó repetidas veces rompiéndole la mandíbula y causándole un traumatismo craneal grave. Lydia se defendió pateándolo y arañándolo, pero Travis claramente era físicamente mucho más fuerte que ella. Eventualmente hubo un momento en el que Lydia se rindió y dejó de luchar contra él, quedándose totalmente quieta. Así, antes de irse, Travis roció todo el cuerpo de Lydia, como también todo el resto del departamento, lo prendió fuego y se fue. Algo dentro de Lydia, posiblemente su instinto de supervivencia, la obligó a levantarse de donde estaba. Ella como sea tenía que salir de ese lugar y la única forma de sobrevivir que encontró fue arrojándose por la ventana del departamento. ¿Por qué hice esto? He estado buscando eso también en mi corazón y alma. Creo que cometemos actos violentos porque en el fondo encontramos el odio hacia nosotros mismos. Estoy tan agradecido de que Lydia Tillman sobrevivió, porque si no me hubieran atrapado, probablemente habría hecho esto de nuevo, porque en el fondo estoy jodido, soy malvado, dijo Travis Forbes cuando habló sobre el caso de Lydia. Lydia afortunadamente despertó de su coma. Una vez que lo hizo, escribió su declaración. Sin embargo, ella misma no podía leerlo en voz alta, ya que le costaba hablar como resultado del aplastamiento de la mandíbula y el derrame cerebral. Fue leído en voz alta por el juez del distrito del condado de Larimer. En una parte de la declaración ella dice: Travis Forbes, no me causaste ningún daño. Mi espíritu, mi alma y mi mente permanecen intactos. Que encuentres la paz en esta vida. Mi intención era encontrar la fuerza en mi corazón para perdonar a Travis Forbes. Lo hice. Sentí una ira extrema hacia él. Luego me sentí triste por él. Debe sentir tanto dolor extremo para lastimar tan brutalmente a otro ser humano. Finalmente, el juez condenó a Travis a 48 años de prisión, que deberían cumplirse consecutivamente con la cadena perpetua que recibió por el asesinato de Kenya. El 5 de octubre de 2011, la novia de Travis, Kerry, fue arrestada bajo sospecha de intentar influir en un funcionario público. Los detectives la llevaron para interrogarla sobre lo que ella había dicho de que Travis había estado con ella la madrugada del 1 de abril, puesto que ya se sabía que no había sido así. Kerry le dijo a los detectives que Travis le había dicho que mintiera sobre dónde había estado esa noche y que ella aceptó sin hacer ningún tipo de pregunta. Se declaró culpable del cargo de intentar influir en un funcionario público, un cargo de perjurio y 2 cargos de informes falsos a las autoridades. Asimismo, la exnovia del hombre encarcelado por el homicidio de la joven Kenya Monge fue sentenciada a cárcel y probatoria. Kerry Humphrey, de 24 años, tendrá que cumplir 60 días de cárcel y 4 años de probatoria por haber mentido a las autoridades sobre el paradero de su exnovio Travis Forbes la noche en que cometió el homicidio de Monge. Humphrey dijo que nunca trató de encubrir el homicidio. También se le ordenó realizar 2.000 horas de servicio comunitario y buscar asesoramiento sobre salud mental. A pesar de haber pasado por un infierno absoluto, Lydia se ha esforzado sin descanso durante su recuperación. Ella realmente demostró tener una fuerza increíble. Para 2013 fue cuando realmente comenzó a recuperar su vida, trabajando a medio tiempo, haciendo yoga, viajando y viviendo sola. En mayo de 2013 se sometió a una cirugía de mandíbula. Ella ahora ayuda al Departamento de Policía de Arvada, Colorado, a enseñar defensa personal a las mujeres. La familia de Kenya estableció la Fundación Kenya Monge para brindar a las mujeres y los niños en Colorado recursos, educación y financiamiento para participar en comportamientos y actividades seguras, saludables y productivas en la comunidad. Además, esta fundación brinda a las familias de las víctimas de delitos violentos y a las familias de las víctimas desaparecidas el apoyo emocional, físico y financiero que se necesiten para sobrevivir a este trágico evento. Hoy en día su hermana Kimberly lleva un tatuaje en honor a Kenya. Así que este fue el caso de Kenya Monge y también de Lydia Tillman. Obviamente las dos fueron víctimas. Hay muchas cosas que ver en este caso. Una de ellas creo que es
cómo nos hace pensar un poco en los estereotipos o en ciertos rasgos que muchas veces podemos relacionar que pertenecen a un delincuente o que pueden hacernos generar confianza, cuando en realidad cualquier persona, por más arreglada, bien o buena que parezca, puede ser un delincuente. No hay que confiarse nunca ni dejarse llevar por esto. Yo creo que por un lado Kenia vio que este hombre de aspecto tan pulcro, arreglado, con una sonrisa divina y todo eso, se acercaba a ella a ofrecerle ayuda y no le resultó para nada sospechoso o preocupante. Lo mismo le pasó a su padre de cariño, que cuando lo entrevistó le resultó también una persona de confianza y que la verdad no tenía para nada un aspecto, por así decirlo, de que fuera un delincuente. Y al fin y al cabo terminó siendo una persona que cometió actos total y absolutamente aberrantes y que si no lo agarraban, como él mismo dijo, iba a continuar cometiéndolos. Entonces, por un lado, nos deja pensando que realmente no solo que no podemos confiarnos en nadie, y como que resalta un poco esta famosa frase de que dice no juzgar a un libro por su portada, ya sea para bien o para mal. Que una persona tenga un aspecto lindo y agradable o como sea, no lo hace lamentablemente que sea una persona buena. Por otro lado, siempre va a estar presente ese misterio de por qué o cómo fue que Kenia terminó fuera del club, puesto que ahí hay un gran bache en la historia. Sobre todo por qué se fue dejando todas sus cosas dentro. Esto creo que es lo más sospechoso. Por ejemplo, quizás habló con alguien que la incitó a que se fuera, o posiblemente estas amigas nuevas con las que empezó a salir hayan tenido algo que ver. Todavía sigue y calculo que seguirá estando presente este misterio en este caso. Creo que también puede haber sido un poco de mala suerte, porque posiblemente Kenia se emborrachó y salió desorientada de la discoteca y tuvo la gran mala suerte de justo encontrarse con Travis y que él le ofreciera ayuda. Y otra cosa que a mí personalmente me dejó pensando fue el hecho de que si Travis, por ejemplo, nunca confesaba o nunca lo vinculaban en sí con el otro caso, posiblemente el caso de Kenia nunca se iba a resolver y lo más probable es que nunca habrían encontrado su cuerpo. Y esto me deja pensando en cuántos casos hay de personas que están desaparecidas, que no se encuentra absolutamente nada de ellas. Y pienso cuántas de estas personas pueden estar quizás enterradas de esta manera. Como que realmente es muy triste porque pueden estar, la verdad, en cualquier lugar y uno termina pensando que es muy difícil posiblemente encontrarlos. También cabe mucho resaltar, creo, la actitud de Lydia. La verdad a mí me sorprendió un montón. Por un lado, la fuerza de ella, creo que claramente ella demostró una fortaleza impresionante. No solamente en el momento en el que saltó por la ventana, porque hay que tener las agallas. Bueno, sí, creo que uno tiene como ese instinto de supervivencia en ese momento, pero yo no sé si podría como en esa circunstancia levantarme y tirarme por la ventana. O sea, yo creo que ya en ese momento quizás me doy por vencida, no sé, tendría que estar en la situación, pero me parece que demostró muchísima fuerza al, como sea en la situación, en las condiciones en las que estaba, levantarse y buscar sobrevivir de la forma que sea. Y por otro lado, obviamente con la actitud que tomó después, con lo que dijo en su declaración, que perdonó a Travis Forbes, siendo que ella apenas estaba recuperando de todas las secuelas que le quedaron de la situación espantosa que vivió. La verdad que demuestra una fortaleza inmensa, digna de admirar realmente. Ahora sí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este caso. Les tengo dos preguntas esta vez. Una es, ¿cómo creen ustedes que terminó Kenia fuera del club? ¿Creen que habló con alguien? ¿Creen que las amigas tienen algo que ver o tienen otra teoría quizás? Y por otro lado, ¿qué opinan de la actitud que tomó Lydia ante lo que le ocurrió? ¿Ustedes habrían hecho lo mismo o sienten que nunca podrían haber perdonado a Travis? Una noche que prometía diversión y felicidad se tornó en una pesadilla para la familia y amigos de Lautaro Alvarado. Un joven de 19 años de edad que fue víctima de un brutal ataque a la salida de una discoteca en La Ferrer, Buenos Aires. Este caso no solo conmocionó al país por cómo sucedió, sino que también hizo recordar a todos lo ocurrido en el caso de Fernando Báez Sosa, que conmovió profundamente a la Argentina a principios del año 2020 y que culminó con la condena a los agresores a principios de este año 2023. Este hecho reaviva la preocupación sobre la persistencia de la violencia en nuestra sociedad, llevándonos a pensar si realmente algo cambió
o si sigue todo exactamente igual. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree. Aquí como siempre les traigo un nuevo caso y como podrán haber visto ya en la introducción, esta vez les voy a estar contando un caso que es muy reciente. Hace mucho que no les traía un caso, digamos, tan reciente y sobre todo de mi país. Pero como muchos de ustedes sabrán, yo hice una serie, hace un tiempo una serie documental sobre el caso de Fernando Báez Sosa. Y este caso fue tan parecido por cómo sucedió, cómo se dieron los hechos, que no quería dejar de hablar de él. Sobre todo porque nos lleva a reflexionar como sociedad o a pensar si realmente algo cambió después de lo que sucedió con Fernando. Si realmente pudimos avanzar en algo como para que su muerte no sea en vano. O si en realidad sigue todo igual. Pero bueno, voy a dejar todos los comentarios que tengo sobre todo lo sucedido para el final del video. Y sin nada más que agregar, vamos directamente a empezar. Este es el caso de Lautaro Alvaredo. Nos ubicamos en Buenos Aires, Argentina, en el año 2023. Lautaro Alvaredo, de 19 años de edad, residía en González Catán con sus padres y sus 4 hermanos menores. El joven tenía la intención de estudiar la carrera de Administración de Empresas. Sin embargo, tras terminar la escuela, se vio obligado a trabajar para ayudar en su casa debido a dificultades económicas. Así, el joven consiguió un puesto de trabajo en un local de productos químicos, y esto era lo que solía hacer durante la semana. Pero los fines de semana Lautaro se sumergía en el mundo de la música, ayudando con el sonido en los shows de su padre y de su tío, quienes eran integrantes de una banda familiar llamada Los Alvaredo, una agrupación que rendía tributo al talentoso Ulises Bueno. La relación de Lautaro con su padre trascendía lo musical. Ellos solían compartir muchísimas más cosas juntos. Eran verdaderos compañeros. Por otro lado, Lautaro tenía 2 grupos de amigos muy cercanos, los del colegio y los de su barrio. A los amigos de Lautaro les gustaba bastante ir a discotecas los fines de semana, pero a Lautaro no le gustaba mucho esta actividad y solía rechazarles frecuentemente a sus amigos sus invitaciones para ir a bailar. No le gustaba ese ámbito, no era de disfrutar bailar, tampoco era de esos pibes que querían encarar a alguien, dijo uno de sus amigos. Las pocas veces que Lautaro había salido a bailar, se las había pasado evitando situaciones conflictivas y cuidando a sus amigos. Una de las mejores amigas de Lautaro era una joven llamada Mel. Ambos se conocieron a la temprana edad de 4 años en el Jardín Pirulín de González Catán, ubicado en el partido de La Matanza. Desde entonces, según relató Melanie o Mel, como le decía él, se convirtieron en inseparables. Compartieron cada etapa juntos, desde la primaria hasta la secundaria. Melanie guarda un sinfín de recuerdos con Lauti, muchos de los cuales han quedado capturados en fotografías. Entre ellos se encuentran momentos como, por ejemplo, la entrega de diplomas, su fiesta de 15 años, su cumpleaños número 18 y la ceremonia de egresados. En cada imagen, Lautaro siempre estaba a su lado, marcando de esta manera la presencia constante de su amistad. Crecimos juntos, a Lauti le encantaba jugar a las cartas y solía andar en bicicleta. Contó también Melanie recordando a su amigo, quien era también un ferviente seguidor del club Boca Juniors. En resumen, Lautaro era un chico tranquilo, dedicado a su familia y muy querido por todos. Su ternura y amor eran rasgos inolvidables de su personalidad. Como mencioné antes, Lautaro no solía frecuentar boliches o discotecas, prefería más reunirse en alguna casa con sus amigos. Sin embargo, la noche del domingo 5 de noviembre de 2023 fue diferente. Lautaro tomó una decisión inusual para él. Aceptó una invitación para ir a bailar con 3 amigos a Cyrux, una discoteca situada en Gregorio de la Ferrer. Esta era apenas la 3ª o 4ª vez que Lautaro salía a bailar en su vida. Lautaro salió con sus amigos y se fueron a la discoteca. Cerca de las 2 de la madrugada ya del lunes, Lautaro desde dentro de la discoteca ya le escribió a su padre Diego para contarle que estaba todo bien. Estas son capturas de pantalla reales de la conversación que tuvo Lautaro con su padre aquella noche dentro de la discoteca. «Hola pa, te venía a decir que acá está todo bien», le dijo Lautaro, inicialmente a su padre. «Dale, ¿dónde estás?», le contestó él. «Enfrente de la plaza de la Ferrere, un boliche que se llama Cyrux», dijo Lautaro. «Bueno, cuídate y alejate de los problemas», le contestó su padre. «Sí, dale pa, un beso», dijo Lautaro. «Otro, pasala lindo», se despidió su padre, a lo que Lautaro le respondió: «Bueno, gracias». Toda esta historia sobre este caso comienza verdaderamente aquella misma noche dentro de la discoteca Cyrux. En cierto momento de la noche, uno de los amigos de Lautaro se vio envuelto en un altercado con un grupo de 3 o 4 jóvenes. La situación comenzó como una simple discusión dentro de la discoteca, pero la misma se tornó rápidamente en una pelea física, y la misma fue tan intensa
que el grupo contrario al de los amigos de Lautaro le terminaron rompiendo los lentes a uno de los amigos del joven. La situación se había intensificado a tal punto que el personal de seguridad del lugar tuvo que intervenir y expulsaron de la discoteca al grupo adverso al de Lautaro. Es muy importante mencionar que Lautaro no participó en esta pelea. Una vez que terminó el incidente, él y sus amigos decidieron abandonar la discoteca por su propia cuenta. Sin embargo, existen diferentes versiones sobre la salida de Lautaro y sus amigos de la discoteca. Algunos medios relataron que el personal de seguridad del lugar en realidad había expulsado a todos, tanto al grupo de amigos de Lautaro como a los jóvenes que habían estado peleando con ellos. Incluso dijeron que Lautaro había querido volver a ingresar a la discoteca, sin embargo, los guardias de seguridad no se lo permitieron. Sea cual sea la versión real, luego de la pelea y de que salieran los jóvenes de la discoteca, en el interior del local quedaron pocas personas, estimadas en no más de 30. Para ese momento el amanecer ya se acercaba, faltando solo unos minutos para las 6 de la mañana. Lautaro y sus amigos, una vez que salieron de la discoteca, se quedaron fuera charlando tranquilamente. Y luego de unos minutos comenzaron a caminar y llegaron así hasta una plaza llamada Ejército de los Andes, ubicada a unos 100 metros del boliche o discoteca. Allí en la misma plaza se encontraba el mismo grupo de chicos con los que Lautaro y sus amigos habían tenido el conflicto dentro de la discoteca. Y en un giro inesperado de los acontecimientos, este grupo se acercó a Lautaro y a sus amigos y les dijeron que tenían la intención de pagarle los lentes del amigo de Lautaro que ellos habían roto. Parecía que todo iba a terminar allí de forma pacífica, sin embargo no se sabe muy bien cómo, pero ambos grupos se volvieron a enfrentar en una nueva pelea. Una cámara de seguridad cercana registró gran parte de lo sucedido. Seguramente todas estas imágenes se las tenga que poner censuradas, pero en las mismas se puede observar a los jóvenes lanzándose trompadas y patadas. Segundos después se suman otros más a la contienda. Hubo corridas, forcejeos y muchos golpes. En medio de toda esta pelea estaba Lautaro, que según cuentan algunos medios quería calmar toda la situación. Pero él también en un momento fue agredido a tal punto que cayó al suelo. Mientras Lautaro estaba allí en el suelo mal intentando recomponerse, otros jóvenes le propinaron una patada en la cabeza. Así, de manera muy similar a lo que le sucedió a Fernando Báez Sosa aquel 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, Lautaro, después de recibir esta patada, quedó prácticamente inconsciente tirado en el suelo de la plaza. Después de este violento incidente, los padres de Lautaro fueron alertados sobre lo que había sucedido y se dirigieron rápidamente a la plaza donde estaba su hijo. Allí encontraron a Lautaro tendido en el suelo, con necesidad de recibir atención médica urgente. Me dicen a las 7 de la mañana que lo llevaron a Lautaro porque lo golpearon. Yo salí corriendo, llegué allá y estaba en una... Me cuentan que llamaron a una ambulancia, que él había convulsionado. No sabíamos qué pasaba. De esta manera, luego del ataque, trasladaron a Lautaro al hospital materno-infantil. En ese momento el joven estaba algo consciente. Sin embargo, apenas pudo comunicarse con su padre, quien se encontraba a su lado acompañando a su hijo. Solo pudo decirle algunas palabras y no tuvo la oportunidad de contar lo que realmente había sucedido. Dentro del hospital, los médicos consideraron que era necesario trasladar a Lautaro a otra clínica, por lo que tuvieron que esperar a que llegara una ambulancia para que concretara este traslado. El padre de Lautaro mencionó en ese momento que él tenía una obra social prepaga, creyendo que de esta manera quizás todo este proceso se aceleraría. Pero sucedió todo lo contrario. En lugar de brindar atención médica urgente, la obra social comenzó a pedirle a su padre una serie de documentos y de requisitos, cosas que eran imposibles de conseguir rápidamente en una situación tan crítica como esa. La atención de la obra social se había desviado completamente hacia la burocracia, en lugar de concentrarse en salvarle la vida a Lautaro, que era lo verdaderamente importante en ese momento. De esta manera el proceso se alargó muchísimo y la ambulancia llegó para trasladar a Lautaro a la nueva clínica 14 horas después. 14 horas que habrían sido indispensables para trabajar en la atención de Lautaro, quien se encontraba para ese momento en un estado muy delicado. El tiempo acá es central, ¿no? Porque como dije, uno abre una canillita y si uno cierra la canilla y vacía el balde, es posible que esa persona pudo haberse recuperado. No digo que sea que haya sido este el caso, pero respondía el tiempo acá, chico, respondía, sí, lo claro. acaba de decir el papá. O sea, evidentemente no va a mentir. fue un proceso que se fue dando a través del tiempo. Ese tiempo perdido fue tremendo. Aunque sea un horror, la ambulancia llegó 14 horas después e inició el traslado de Lautaro hacia una clínica en Moreno.
pero durante el traslado en la ambulancia, Lautaro experimentó varios episodios de convulsiones que requirieron atención médica inmediata. Al llegar al centro médico, el joven ya tenía un notable deterioro en su nivel de conciencia. Ya en la clínica de Moreno, los médicos procedieron a realizarle a Lautaro varias pruebas de diagnóstico, incluyendo tomografías del tórax y del cerebro. Estos exámenes revelaron que Lautaro tenía múltiples contusiones en el área torácica, una lesión pulmonar grave en el lado derecho y también una lesión cerebral significativa. Estas lesiones representaban un cuadro médico sumamente complicado para el estado de salud de Lautaro. Por su parte, las autoridades ya habían comenzado sus investigaciones para encontrar a los responsables del ataque a Lautaro. Inicialmente identificaron a uno de los presuntos agresores, un joven llamado Ian Agustín Noguera Galeano, de 19 años, quien formaba parte del grupo involucrado en el incidente en la plaza después del boliche. La policía se dirigió a la casa del sospechoso, pero allí solo encontraron a la madre del joven, quien informó que su hijo se había fugado con su padre. Al parecer, el chico le había contado lo que había sucedido a su padre, quien le aconsejó que se fugaran y así lo hicieron. Los agentes, por lo tanto, tuvieron que multiplicar sus esfuerzos para descubrir en dónde se encontraba el joven. Paralelamente, continuaron con las labores para intentar identificar a los demás implicados en la pelea. Para ese momento no se sabía si habían sido uno o dos jóvenes quienes habían golpeado a Lautaro una vez que él ya se encontraba en el suelo, es decir, quienes le dieron la patada final, por decirlo de alguna manera. Con el pasar de las horas, todo se fue esclareciendo gracias a la recopilación de imágenes de las diferentes cámaras de seguridad de la zona. Estas imágenes terminaron develando que habían sido verdaderamente dos jóvenes quienes le habían dado las patadas finales, por así decirlo. Por otro lado, en la clínica de Moreno, después de 48 horas de agonía, Lautaro lamentablemente quedó con muerte cerebral. Les voy a leer, para no equivocarme en nada, la definición que se encuentra en Google de lo que es la muerte cerebral. Dice, es la terminación completa e irreversible de toda función cerebral. Esto significa que, como resultado de daño o injuria al cerebro, el aporte de sangre al mismo queda bloqueado y el cerebro muere. La muerte cerebral es permanente e irreversible. Esto quiere decir que Lautaro estaba internado, digamos, estaba como si estuviera en una especie de estado de coma. Sin embargo, es distinto porque él ya no tenía ningún tipo de nivel de conciencia, digamos, ¿no? Porque, como les digo, tenía muerte cerebral. Sin embargo, al estar él conectado a los aparatos, el resto de su cuerpo seguía funcionando. Es decir, órganos vitales como por ejemplo el corazón y demás seguían funcionando. Es por eso que los médicos lo mantuvieron conectado a Lautaro para seguir prolongando artificialmente estas funciones vitales y así poder realizar las ablaciones de órganos para futuros trasplantes. Es decir, como el cuerpo, digamos, en general se encuentra sano, los demás órganos están dentro de todos sanos, justamente en este tipo de casos es cuando se suelen destinar los órganos, digamos, para realizar trasplantes a otras personas que lo necesitan. Por otro lado, en consecuencia a esto, es decir, que Lautaro ya estaba diagnosticado con muerte cerebral, la justicia empezó a investigar el caso ya como un homicidio. Sin embargo, a pesar de la definición que les leí de los que les comenté anteriormente, la situación médica de Lautaro generó diferentes opiniones sobre su posible recuperación. ¿Qué fue lo que sucedió? Digamos, yo seguía este caso día a día, literalmente mientras iba sucediendo, y los padres de Lautaro salieron a dar muchas notas, hablaron mucho con los medios, estaban destrozados realmente, y pedían, el padre sobre todo, pedía por favor que todos oremos, que tiremos buenas energías, que pidamos para que Lautaro se recupere. Y yo en ese momento no comprendía muy bien qué estaba pasando porque a él ya le habían diagnosticado muerte cerebral y yo, como les comenté y les leí de definición de Google, tenía entendido que era irreversible ya eso. Entonces no entendía muy bien por qué se estaba esperando, o los padres estaban esperando, una posible recuperación de él. No sabía si alguien les estaba dando quizá falsas esperanzas o qué era muy bien lo que estaba pasando. Y según lo que pude investigar, el informe médico efectivamente reflejaba expectativas de recuperación nulas para Lautaro. El médico que lo trató explicó que él ya presentaba un estado irreversible y que no había mostrado ningún tipo de cambio ni de avance desde que había ingresado al hospital. Los médicos sí le habían contado todo esto a los padres de Lautaro, pero que podía llegar a existir, de todos modos pensándolo en un contexto extremadamente improbable, una pequeña posibilidad de recuperación. Sin embargo, esto era, como les comenté, extremadamente improbable.
Digamos, la realidad es que el estado de Lautaro sí era gran en un 99,9%, digamos, ya irreversible. Por esto, en realidad los médicos les recomendaron a los padres de Lautaro ya que consideraran desconectar a su hijo y que procedieran a realizar la donación de sus órganos con el objetivo de salvar la vida de otros pacientes que los necesitaban. Sin embargo, los padres de Lautaro en ese momento decidieron aferrarse a esa pequeña y prácticamente nula posibilidad de que sucediera un milagro y optaron por no autorizar en ese momento la donación de órganos de su hijo. Y esto obviamente yo creo que es totalmente entendible porque la situación es muy difícil. No sé si me imagino alguna situación más complicada que esta porque yo siento que ellos lo veían porque lo ves, digamos, a tu hijo como dormido, como si estuviera dormido. Si te dicen tienes un 0,0001% de posibilidades de que se recupere, y yo siento que uno como padre o como cualquier persona, ¿no? Como si tiene un ser querido, una de las personas que más aman el mundo en esa situación, y en ese momento vas a decir a aferrarte a todo, a esperar ese milagro como sea. Entonces es súper entendible porque siento que debe ser muchísimo el dolor, y si te dicen existe una micro posibilidad y siento que en ese momento uno se aferra a todo. La verdad desconozco si existen casos de pacientes que hayan estado con muerte cerebral que se hayan recuperado. Creo que lo más probable es que no, pero calculo que por algo los médicos le habrán dado esa pequeña micro esperanza a los padres, ¿no? Por su parte, el padre de Lautaro realizó varias publicaciones durante esos días en sus redes sociales, y en una de ellas se subió una foto de su hijo y puso: "Mi modelo, mi amigo, mi vida entera, ¿por qué tanto daño?", escribió junto a la imagen. Le puse la condición de que fuera y volviera en remis para que no tuviera problemas ni le robaran en la calle, pero me lo mataron igual. El culpable es el que le pegó, y el segundo culpable es toda la burocracia que hay para mandar una ambulancia de un lado a otro. No se quieren hacer cargo. Me dejaron a mi hijo muerto", dijo. No se lastima a una persona de esa forma. No hay ninguna lógica que entre en la cabeza de alguien normal lastimar así a otra persona. ¿Por qué lo intentaron matar? No lo entiendo, finalizó el padre. Por otro lado, el Instituto Puerto Argentino de González Catán, en donde Lautaro había realizado sus estudios secundarios, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook: "Desde la comunidad educativa y los que formamos parte del Instituto Puerto Argentino queremos hacer llegar nuestras condolencias a la familia Alvaredo en este momento tan difícil que están viviendo. Lautaro estará siempre en nuestros corazones porque dejó una huella imborrable". Desde su cuenta de Facebook, también una prima de Lautaro llamada Camila realizó un posteo en el que claramente hubo una mezcla de bronca y de tristeza, en donde dijo: "En estos momentos me parece lo más razonable volver a los tiempos primitivos del ojo por ojo, porque no es justo. La vida no es justa. El cerebro de mosquito de un pibe que le pega a otro hasta matarlo. Padres que tienen que sufrir semejante pérdida. No hay justicia, por donde mires no la encontrás. Qué gran pérdida, Lau. Mándale fuerza a la familia, a tus papás, hermanos, tíos, primos y abuelas. Espero que donde estés el mundo sea un poco mejor que este de... El caso de Lautaro Alvaredo para su familia es equiparable al trágico suceso de Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado por un grupo de rugbyers en Villa Gesell. Una de las tías de Lautaro realizó un llamado a través del canal de noticias TN solicitando la ayuda para la causa de su sobrino del abogado Fernando Burlando, reconocido por haber asumido de forma desinteresada la representación legal de la familia de Fernando Báez Sosa. Ante este pedido, Burlando respondió rápidamente contactando al medio TN para comunicarse con la mujer que había solicitado su ayuda. Expresó su disposición a brindar asesoramiento legal de manera desinteresada, manifestando su entera disposición para escuchar y colaborar con la familia de Lautaro en el caso. En ese contexto, el abogado trajo a colación el caso de Fernando Báez Sosa y dijo: "Parece que a veces las malas experiencias no generan una enseñanza. Yo creo que sí tomaron conciencia muchos jóvenes, pero siempre hay como fugas que nos permiten ver más tragedias. No es la primera vez que se da desde lo de Fernando". Y también destacó: "Lo de Fernando fue un caso bisagra. Mucha gente tomó conciencia de la gravedad de estos actos de agredir. Sigo teniendo fe en que la prudencia le gane a la violencia". Quien también se comunicó fue la madre de Fernando Báez Sosa, quien utilizó sus redes sociales para mandarle un sentido mensaje a la familia de Lautaro. "Oramos, pedimos cadena de oración por la recuperación de Lauti", decía la imagen que Graciela Sosa subió a sus historias de Instagram. Mientras tanto, los investigadores continuaron reconstruyendo el ataque y buscando a los agresores, que ya se sabía que había sido un grupo de jóvenes de entre 18 y 20 años de edad.
Así, durante la investigación, los detectives lograron identificar a otro agresor, un joven conocido como Roman Faray. Él fue señalado como uno de los jóvenes que le dio el golpe a Lautaro en la nuca que provocó que él se cayera al suelo y quedara prácticamente vulnerable antes de recibir las patadas finales. A pesar de ya haber identificado a 2 agresores, los investigadores aún buscaban identificar a un tercero, porque los roles hasta el momento serían el primero, quien fue el que le dio la patada en la nuca que provocó que Lautaro cayera al suelo, que ya estaba identificado, y los otros 2 que le propinaron las patadas finales. Uno que ya estaba identificado, que como les comenté se encontraba prófugo, y el tercero que aún faltaba identificar. Para continuar con las investigaciones se realizaron varios allanamientos, varios de ellos en la casa del joven que se encontraba prófugo. La madre de él salió a hablar varias veces con los medios y pidió que por favor se investigara mejor lo sucedido, ya que su hijo dijo que le había contado otra historia, y expresó que lo sucedido en realidad había sido una tragedia. La mujer dijo que su hijo le había confesado que dentro de la discoteca él le había roto los anteojos a otro joven, y que ese había sido el motivo por el cual los habían sacado del lugar. Agregó que ya afuera del lugar el grupo de amigos de Lautaro les había reclamado el dinero de estos anteojos, y ahí fue cuando se pelearon. Me gustaría que María cuente, porque ella pudo hablar, está acá con algunos vecinos, con algunos amigos, familiares, ¿cuál es la versión de ustedes? ¿Qué es lo que te dijo tu hijo de lo que sucedió adentro del boliche? Bueno, mira, la versión que yo tengo, que me la dijo mi hijo, el amigo y la chica que estaba con ellos, porque recalcan que era una patota y no era una patota, era mi hijo y el amigo y una chica, es que tuvieron problemas adentro del boliche con el presencia, que mi hijo rompe un anteojo y a mi hijo lo sacan los de seguridad del boliche, a la fuerza. Cuando a él lo sacan, ellos se están yendo y los otros chicos salen a reclamar el anteojo. La otra parte eran 5 o 6, es por lo que yo sé, ¿no? Le reclaman el anteojo a mi hijo y mi hijo le dijo, sí, ahora cuando yo consiga, pasame tu alias que yo te voy a mandar la plata. Ahí se empiezan a decir cosas, ¿no? Que pagámelo ahora, que esto, que el otro, y ahí se empiezan a pelear. En este contexto, el padrastro de este mismo joven también lo defendió y dijo que él no le había pegado ninguna patada a Lautaro, lo cual en ese momento no tenía mucho sentido porque en los videos se ve claramente que él sí pega una patada. En relación a esto, el padrastro dijo que en medio de todo el conflicto, el joven había en realidad pateado una jarra de plástico que se encontraba allí y que eso era lo que se veía en los videos que él estaba pateando. Acá tenemos nosotros el video y vemos perfectamente la patada que dicen que fue fulminante. Se ve claramente que vuela una jarra, que él no patea la cabeza del nene, él patea una jarra. Terminó por aclarar el padrastro. Como les conté, hasta este momento este joven se encontraba prófugo y su padrastro agregó que él no se iba a presentar ante las autoridades hasta que no se pueda aclarar todo esto. Y también dijo, ¿cómo lo vamos a entregar así como está? Como lo proponen. ¿Por qué se va a presentar si no tenemos nadie que nos asesore? No era un grupo, eran 2 y una nena, y ellos salen a pegarle a ellos. Lamentablemente se defendieron. Finalizó el padrastro. Tu hijo está prófugo. No, él no está prófugo. ¿Dónde está, Nosotros estamos juntando las pruebas y estamos juntando plata porque un abogado nos cobra 3 millones de pesos. Nosotros somos gente humilde. Está bien, ¿De dónde pero vamos a sacar 3 millones de pesos Entiendo, pero creo que lo que corresponde es que como mamá lo tomes a tu hijo, lo lleves a la comisaría y explique lo que pasó. ¿Me entendés? No irse y fugarse. Sí, mi hijo se va a presentar, mi hijo no es un asesino, mi hijo no salió del boliche a matar, a mi hijo lo salen a buscar. Así, bajo todo este contexto, este joven sospechoso continuó prófugo y todo siguió básicamente igual hasta el día 9 de noviembre por la noche. Ese día, Roman Faray, el otro de los sospechosos identificados, se entregó alrededor de las 11 de la noche. El joven se presentó en la comisaría junto con su padre e inmediatamente fue acusado como coautor de homicidio y quedó bajo custodia de la dependencia policial. Recordemos que este sería el joven que le dio el golpe a Lautaro en la nuca que lo terminó dejando en el suelo. Mientras tanto, la policía continuó con la búsqueda de los otros 2 jóvenes, tanto el que estaba ya identificado y prófugo como el que no, quienes habían sido los que les dieron las patadas finales a Lautaro. Unas horas después, sorprendentemente, Roman Faray, el joven que se había entregado, decidió confesar
y proporcionó un detallado relato de los acontecimientos. Dijo que todo había comenzado efectivamente con una discusión dentro del boliche Cyrus a raíz de la rotura de unos anteojos. Según su testimonio, toda esta disputa se había trasladado después a la vereda de la discoteca y a aquella plaza cercana. Roman Faray admitió haberle golpeado a Lautaro, aunque dijo que él también había recibido golpes numerosos durante la pelea. Después de esta confesión, obviamente el joven siguió detenido como presunto coautor del homicidio de Lautaro. Después de esta confesión de Roman Faray, el otro sospechoso, ya identificado, Ian Noguera, quien se encontraba prófugo, decidió también entregarse ante las autoridades junto a su familia. Sin embargo, a diferencia de su amigo, al ser interrogado sobre el ataque, Ian optó por negarse a declarar, pero también quedó detenido como posible coautor del homicidio. Mientras tanto, los investigadores continuaron con su labor para identificar al tercer agresor de todo este caso, buscando de esta manera esclarecer la totalidad de los agresores en todo este incidente. Mientras todo esto sucedía, los padres de Lautaro siempre habían estado en la clínica acompañando a su hijo. Nunca se movieron de su lado, y fue a una semana de que le declararan muerte cerebral que sucedió un milagro. Los padres del joven contaron que Lautaro había movido un pie y también una mano, y que incluso clavó su codo en la camilla como intentando tomar impulso para levantarse. Él estuvo 4 días sin movimiento alguno, nada, absolutamente nada. Y un día a la mamá le movió el dedo, mi señora vino corriendo a la pieza. Yo fui corriendo, le hablé, me movió un dedo, imagínate la desesperación, llamé a las enfermeras, estaba el médico de guardia en terapia. Lo miré, le dije, hice algo raro, toqué algo del cuerpo raro, que yo provoque esa reacción. Él me dice, no, realmente no tocaste nada. Entonces yo, como para afianzar un poquito también la fe, le volví a decir, Lauti, despedirlo al doctor que tiene que ir a descansar, porque era tarde, era 11 de la noche creo. Despedilo, movele el dedo, mostrarle al doctor. Obviamente movió el dedo, obviamente no al instante, 2 veces o 3 le tuve que decir y bueno, lo hizo. El médico quedó como yo, las enfermeras llorando, sentimos el milagro y las ganas de vivir que tiene mi hija. Sin embargo, los profesionales de la salud afirmaron que los movimientos que estaba teniendo Lautaro no eran más que reflejos eléctricos, provenientes de la médula y que no significaban verdaderamente una mejoría. A pesar de ello, los médicos enviaron a hacerle nuevos estudios a Lautaro, sin embargo, los mismos dieron como resultado que todo seguía igual, es decir, en realidad no había habido ningún avance. De todos modos, con la fe intacta de que Lautaro se recuperara, familiares y amigos el día 15 de noviembre, por la tarde, se congregaron en la iglesia ubicada frente a la plaza principal de González Catán para rezar por la recuperación del joven. Después, en un emotivo gesto, se movilizaron llevando sus oraciones y apoyo hacia las puertas de la clínica Mariano Moreno, en donde Lautaro se encontraba internado. Lamentablemente, a pesar de los rezos, los buenos deseos y las esperanzas de recuperación, el día 17 de noviembre se anunció la triste noticia del fallecimiento de Lautaro Alvaredo. El joven falleció en aquella misma clínica donde había estado internado en los últimos días, dejando atrás las esperanzas de un milagro y conmoviendo a todos los que mantenían la esperanza de su recuperación. La Fiscalía propuso la realización de una autopsia, si bien ya se tenía bastante en claro cuál había sido la causa de muerte de Lautaro. Se decidió llevar a cabo esto más que nada por un tema de protocolo. Luego de esto, por la noche del mismo viernes 17, los restos de Lautaro fueron velados en una casa de sepelios de San Justo. Allí asistieron muchas de las personas quienes lo amaban para darle su último adiós. Tan solo pocos días después de la trágica muerte de Lautaro Alvaredo, un nuevo episodio de violencia sacudió las noticias del país. En esta ocasión, un hombre de 25 años fue agredido por un grupo de jóvenes menores de edad y un adulto en medio de una pelea que sucedió en el centro de la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. A pesar de los esfuerzos por generar conciencia y promover cambios, todos estos eventos nos llevan a cuestionarnos si se ha logrado realmente un avance significativo en la prevención de la violencia. La condena a los agresores en el caso de Fernando Báez Sosa, ocurrido a principios de este año, parecía ser un paso hacia la disminución y la contención de este tipo de actos. Pero desafortunadamente la repetición de estos eventos violentos, como por ejemplo el de Lautaro Alvaredo, nos hace reflexionar sobre la persistencia de este problema en nuestra sociedad. Nos pone en manifiesto la necesidad imperiosa de trabajar colectivamente para abordar y prevenir la violencia en todas sus formas. Se debe dejar de celebrar o alabar la violencia y promover valores de respeto y empatía entre los jóvenes.
y, por qué no, entre personas de todas las edades. Como podrán ver, este caso es aún muy reciente, siguen saliendo noticias, se sigue investigando y siguen saliendo noticias diariamente. Aún, como podrán haber visto, falta identificar a un tercer implicado en todo este caso y ver obviamente qué decisión tomará la justicia, no con estos 3 jóvenes que terminaron con la vida de Lautaro Alvarado. Por lo tanto, lo más probable es que realice una segunda parte de este caso. Sin embargo, cualquier tipo de actualización importante también posiblemente se las esté poniendo en un comentario fijado. Pero bueno, claramente todas estas situaciones, como les comenté, nos dejan en evidencia que este tipo de violencia, este tipo de situaciones de violencia aún siguen demasiado presentes en nuestra sociedad. Digamos, era obvio que el caso de Fernando Báez Sosa no iba a ser un blanco y negro, digamos, que no iba a dejar de haber definitivamente este tipo de situaciones. Se cree, como había comentado Fernando Burlando, que sí hubo un avance, digamos, ¿no? Que sí hay jóvenes que tomaron conciencia de que la violencia está mal y que no se debe nunca recurrir a ella, pero obviamente aún queda mucho trabajo por hacer. Y claramente está en el trabajo de todos, como sociedad, de cada uno de nosotros, colaborar con nuestro granito de arena para que estas cosas no vuelvan a pasar, ya sea cambiando a nosotros mismos, como también educando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros, no sé, quienes tengan nietos, quienes sea. Es muy importante siempre recalcarles que la violencia está mal, que nunca es buena en ninguna manera, tampoco ni siquiera violencia ni verbal, ni física, amenazas tampoco. Que todas esas cosas realmente están mal y que de verdad dan asco, porque es de esa forma hay que verlo. Y sobre todo dejar de celebrar este tipo de situaciones cuando las vemos desde afuera, dejar de festejarle a alguien que haga este tipo de cosas, porque literalmente esas cosas siguen sucediendo. A veces uno piensa, bueno, las generaciones de ahora ya reciben otro tipo de educación, otro tipo de enseñanzas, pero muchas veces uno se acerca y ve qué está pasando, por ejemplo, en los colegios, en cualquier lugar donde convivan muchos niños, y uno ve que siguen pasando situaciones de bullying, de violencia, y que muchas veces los mismos padres terminan incitando a sus hijos a eso o celebrándoles ese tipo de cosas. Increíble, o sea, yo no puedo creer cómo todavía gente grande sigue teniendo ese tipo de actitudes con sus hijos. O sea, obviamente está en la responsabilidad de todos nosotros justamente parar ese tipo de cosas. Si uno está viendo que un familiar, por ejemplo, supongamos, uno está viendo que un niño, un chico, lo que sea, o quien sea que esté cerca nuestro está haciendo este tipo de cosas, bueno, tomarse el trabajo de decirle, no, mira, eso está mal, porque no lo hagas, no es lo que corresponde, que la violencia nunca es la solución para absolutamente nada. Y así, de a poco, al menos espero que se vaya generando un cambio y que todos estos casos de verdad no sean en vano, que de verdad siguen siendo casos bisagra y que no vuelvan lo ideal es que no vuelva a ocurrir nunca más una situación como esta, que no volvamos a perder a otra persona en estas circunstancias, ni en ningún otro tipo de circunstancia de violencia. Pero bueno, depende de todos nosotros, de cada uno, al fin y al cabo depende de cada uno también reflexionar y pensar si alguna vez también hicimos cualquier tipo de acto de violencia, y pensar que decir, ok, esto lo hice mal, no lo voy a volver a hacer, y obviamente antes de hacerlo decir no, o si uno como que quiere tener como esos impulsos, decir no, esto no está bien, no lo voy a hacer, voy a actuar de otra manera. También, y bueno, como les comenté, también educando y tratando de hablar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Así que bueno, espero que todo este caso les haya resultado de interés. Si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales y mi página web, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Bueno, como les conté, posiblemente ya cuando suba este video quizás haya salido nueva información de este caso, así que si hay algo desactualizado es más que nada por eso, y cualquier cosa les voy a estar dejando esa información en un comentario fijado. Y bueno, quizás más adelante también les haga una segunda parte comentándoles cómo sigue toda esta causa, ¿no? Esto fue todo por hoy, muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los estoy viendo a la próxima.